Bueno, hola a todos, es la tercera vez que inicio el vídeo en directo. Espero que esta vez se pueda escuchar y se pueda ver. A ver, estaba diciendo que con un poquito de retraso estoy haciendo este live de apoyo al curso que hemos iniciado en mayo. Que como ya sabéis vamos con el módulo número 7. Ya nos queda poquito para acabar. Bueno, gracias a todos los que estáis ahí y a los que me escucharéis o a los que escucharéis esta información, a los que la veréis, etcétera. Espero que estéis todos más que bien. Y bueno, vamos allá para no hacerlo más... Para no hacerlo más extenso. A estas horas en España ya se ha hecho un poquito tarde, pero bueno, da igual. Bueno, veamos. Este módulo iba un poquito sobre la percepción sensorial. Hemos estado hablando, bueno, qué experiencias propias, qué experiencias hemos tenido dignas de mencionar, un poquito así salidas de lo habitual, ya me entendéis. Una compañera nos contó algunas experiencias que había tenido alguien muy cercano. Si tenéis, hola chicas, hola, hola Consu, hola Tamara, hola cariño. Esta compañera nos contaba una serie de experiencias que había tenido alguien muy cercano. Si alguien por ahí quiere contarnos alguna, pues bienvenido. Entonces, bueno, hemos hablado... Sí, cariño, sí, ya te veo, ya puedo entrar, sí. Es la tercera vez que empiezo el vídeo en directo. Espero que se me esté escuchando bien y se vea bien, porque tuve que cortarlo 2 veces anteriormente. Me contáis si se me oye, gracias. Bueno, decía, hemos hablado un poquito del tema de la percepción, el tema de las señales que nos vamos encontrando o lo que cada uno considere que le sirve como señal. Hemos hablado un poquito de los PAS también y bueno, cositas que van saliendo cuando trabajamos el contenido del curso, que a veces pues bueno, aparecen sorpresas que no nos esperamos. Esto lo sabemos y bueno, vamos allá. A ver, las preguntas que tengo aquí apuntadas, que como siempre tengo mi lista para acordarme. Una compañera me preguntaba qué puede hacer que alguien vea seres que ya no están aquí. O sea, se refería a seres que ya partieron del plano físico. Y en concreto, pues fue se trata de la compañera que nos contaba estas historias de alguien muy cercano, de su familia. Entonces, a ver, ¿qué puede hacer que alguien vea estos seres que ya no están aquí? Bueno, pues lo que puede hacer que los vea, como respuesta diría que puede tratarse de factores varios o de... En algunos casos intervengan un tipo de factores, en otros casos intervengan otros y en la totalidad de los casos pues seguramente una suma de varios. Pero me gustaría empezar primero diciendo que hablábamos de cómo el CEU nos influye a todos, que es el campo de energía universal. A ver, disculpad que tengo aquí la otra pantalla con una cosita que quería explicar. Entonces explicábamos que este campo de energía universal lo impregna todo, por así decirlo. Tenéis un post por ahí en esta misma cuenta de hace, no sé si del año pasado, pero si lo buscáis veréis que hay una foto que pone CEU. Y esas diferentes combinaciones de frecuencias electromagnéticas y demás, de muchos tipos que ni siquiera conocemos el nombre,
para mencionarlas todas aquí, lo impregnan todo, ¿sí? Entonces impregnan tanto a los seres que conocemos como seres vivos, como a los seres que desde muy niñitos nos inculcaron que se llamaban seres, bueno, no vivos o inanimados, inertes o cosas, ¿sí? Objetos. Entonces este campo lo impregna todo. Lo que pasa que en los seres que llamamos vivos es como que todo ese campo de energías diversas se mueve con a mayor velocidad, ¿sí? Sin embargo, en una piedra, en un trozo de madera, en un jarrón, a ver, estoy mirando por aquí a ver qué veo, en un trozo de plástico, en un libro, ¿sí? Se mueve a menor velocidad, pero está en todas partes. Entonces, bueno, no vamos a explicar aquí ahora todo el contenido del módulo, de lo que sí sabemos y de lo que está ya demostrado, o al menos yo he incluido en el módulo la información que yo tengo y he podido comprobar, o tengo testigos directos de que así me lo han confirmado y me han ayudado a mí también a entenderlo. Dicho esto, a la pregunta que me hacía esta compañera, quisiera añadir también, porque ella me preguntaba, ¿todos tenemos esta capacidad? Claro, yo en un principio, en privado, respondía, no lo sé, no puedo asegurar si el 100% vamos a decir, de seres humanos la tenemos, pero deduzco que sí. De hecho decía, creo que todo aquel que tenga la capacidad de soñar puede tener esta capacidad. Lo que pasa que, a ver, hay seres humanos que tenemos como unas capacidades más desarrolladas y hay otros que tienen otras. A ver, quizás este ser humano del que nos hablaba esta compañera tenga más desarrolladas esas capacidades que le permiten ver, no habría que hablar también con este ser humano para que nos diera un poquito más de detalles en cuanto a cómo percibe su propia percepción, valga la redundancia. Porque, bueno, hay gente que me he encontrado que me dice, bueno, de repente es como que, a ver, voy a poner el caso de una chica, por ejemplo. Yo sé que a ti, Tamara, te gustan mucho las historias reales. Una chica una vez me dijo que casi la atropella un coche porque iba a cruzar una calle y de repente tuvo como una visión que solemos decir, ¿no? Y vio una escena. Luego, con el tiempo, me comentó pues para qué le había servido esa visión. Bueno, todos sabemos que los sueños pueden incluso venir, como se dice, prácticamente como inoculados, ¿sí? Es como si ahora mismo, imaginaos que nos conectan a una maquinita y mediante cables y cositas que nos ponen, nos hacen ver imágenes que no están ahí, pero nosotros las vemos a través de nuestros sentidos internos, aunque tengamos los ojos cerrados, ¿sí? Porque eso es lo que realmente hacemos cuando soñamos. Bueno, pues imaginad que nos lo están inculcando ahí con una maquinita, que no se trata de algo que proceda, vamos a decirlo así, de una percepción propia. Y voy a llamar percepción propia, dijéramos, a lo que correspondería a nuestras memorias en sí mismas, ¿sí? O sea, ya vamos a dejar de lado todo lo demás. Pero sabemos que nosotros tenemos una serie de memorias a nivel celular y las tenemos también en lo que se llama ADN, que vendría a tratarse más bien como de un tipo de energía resonante que contiene información, más que de algo, de un material, o sea, no confundir el material genético con lo que nos están diciendo que
que sería el ADN, aunque nos dicen, ahí hay un campo que todavía yo estoy estudiando en la medida de mis posibilidades, porque si nos dicen que ADN significa ácido desoxirribonucleico, a mí esa definición también me da mucho para pensar, porque si analizo la palabrita, pues bueno, me voy ampliando, pero os lo comento así para ver qué os sugiere a vosotros. Pero según vienen informando desde hace tiempo varios investigadores que se han puesto a estudiar el tema, todos aseguran que no hay ninguna foto real de lo que se dice ADN. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Pero bueno, vamos a, o sea, sabemos que tenemos memorias, ¿sí? Y que vamos accediendo con el tiempo a memorias de incluso otras vidas, porque sabemos que no se trata de la vida esta que recordamos en la actualidad ni que conocemos, porque a veces tenemos información de situaciones que bueno, que sabemos que no han ocurrido en esta vida, porque tenemos testigos directos que así nos lo aseguran. Entonces, teniendo en cuenta esas memorias propias, pues pregunto yo ahora mismo, ¿podríamos reproducir materialmente, o sea, materialmente en el sentido de visualmente o mediante una imagen, alguna de esas memorias que nosotros tenemos dentro? ¿Vale? Si hay una manera de que mediante todos esos campos de energía que están ahí interactuando constantemente se consiga materializar la figura de alguien que ya no está en lo físico, pues sí, ¿por qué no? Sí, podría venir por ahí un poco la explicación a qué puede hacer que alguien vea seres que ya no están aquí. Podría tratarse de una imagen que se está proyectando desde un lugar que desconocemos en ese momento, pero nosotros sí la estamos viendo, y quizás la esté viendo alguien más, pero otros humanos de los que estén ahí no la estén viendo. ¿Qué más factores puede haber ahí que estén interviniendo en que esto se materialice? Bueno, voy a contar un caso que he contado en otras ocasiones para que, bueno, que quizás os sirve de inspiración. Una señora que fue a visitar a una familia, digámoslo así, para guardar su anonimato, vio... bueno, a ver, ¿cómo lo explico? Pongamos que esta señora va caminando por el jardín, está el garaje de la casa abierto y ve un coche. Y entonces le dice a esta familia, caramba, cómo me gusta ese coche que está guardado ahí en el garaje. Y la familia le dice, ¿cuál coche? ¿A cuál coche te refieres? Y le dice, pues vamos a decirlo así, al Ferrari rojo. Que queda bonito. Queda como elitista. Y le dicen, no, es que no hay ningún Ferrari rojo en el garaje. Dice, y entonces esta señora dice, ¿cómo que no? Si acabo de verlo. Y le dicen, no, hubo un Ferrari rojo, le dice la señora de esta familia, mi marido, que falleció hace no sé cuánto tiempo, sí tenía un Ferrari rojo, pero lo vendimos cuando falleció. Y claro, pues esta señora se quedó como diciendo, pues sí, yo acabo de verlo, ¿qué pasó? Vale, podría tratarse de que, al igual que cuando a alguien le amputan un miembro del cuerpo, dice que sigue existiendo ese campo energético. Hola Pili, cariño, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Espero que estés un poquito aliviada
no pérdida, pero de esa separación de tu angelita. Te mando un abrazo grande. Decía, puede quedar como un campo residual que siga ahí, en ese espacio, quizás en ese espacio que ese coche había ocupado durante la mayor parte de su tiempo, que era el garaje de su casa. Podría tratarse de esto. Podría pasar esto, si pasó con un coche, o puede pasar con cualquier otro objeto inanimado, tal como se nos inculca y como decía al principio, que no podrá pasar cuando nos referimos a alguien que tuvo vida, que se movía por sí mismo, ¿no? Bueno, podría tratarse de muchos factores. Esta es la respuesta que le doy a esta compañera, y que, bueno, que si este ser humano que vivió las experiencias en directo escucha esto y tiene esa inspiración, esa sensación de querer explicar algo más, de cómo lo sintió, de qué siente que pudo haber intervenido o que puede intervenir en los casos en los que detecta a estos seres que ya no están, pues nos haría un favor, y yo se lo agradezco muchísimo si tiene la amabilidad de explicarnos, y cualquier otro ser humano que esté oyendo esto, pues igual le invito a que deje algún comentario explicando cómo lo siente, qué cree, qué percibe él, o con qué sentidos cree que percibe él esas imágenes cuando las ve. Entonces he de decir que también unos tenemos unas capacidades más desarrolladas, otros tenemos otras. ¿Por qué? Porque siempre esa tendencia a tener esa facilidad para algo está siempre relacionada con nuestro propósito mayor de vida. Sí que es cierto que podemos explorar diferentes áreas y diferentes caminos, pero de manera natural es como que tenemos esa tendencia ya. ¿Por qué? Porque, porque ya la traíamos, o porque en un momento determinado de la vida, aunque la hubiésemos aparcado, entre comillas, pues la retomamos, la recuperamos y la ponemos en uso, y entonces, pues está siempre muy íntimamente relacionada con lo que queremos hacer en esta vida que estamos viviendo ahora mismo. Me gustaría, tengo allí lo que estoy viendo en la otra pantalla, que se trata de explicaros que a veces se pueden confundir una diferencia muy sencilla y muy clara entre cuando leemos o escuchamos capacidades sensoriales o capacidades sensitivas. Explicaba en el módulo que el concepto sensorial, ¿vale?, está más relacionado con el conjunto de todos nuestros sentidos, y su función recolectora, así lo puse porque creo que es una manera que puede ayudar a entenderlo bien, y su función recolectora de información, ¿sí? Sin embargo, el concepto sensitivo está más relacionado con cómo nosotros percibimos a nivel biológico toda esa información que vamos captando o recolectando. Bueno, vale, otra compañera me preguntaba por qué los niños pierden capacidad sensorial a medida que van creciendo. Mirad, no es que la perdamos. Como he dicho en otras ocasiones, es como el tema de cuando hemos hablado de la memoria no se pierde. Lo que pasa que hay algo ahí interno o externo, y en ambos casos una combinación de ambos factores, que nos impide o nos dificulta el acceso a esa memoria. Pues aquí pasa lo mismo. Mirad, muchas veces yo es que siempre pongo los ejemplos que conozco de los casos directos de regresiones, que muchas veces
gente mayor que viene con un conflicto y cuando accede por ejemplo, a la época de su gestación encuentra la respuesta. Y entonces puede recordar que cuando él estaba ahí en el vientre de su mamá, pues ya conocía esa información. Incluso a veces, pues cuando nos vamos a la época de la niñez, me he encontrado muchísimas veces con que el adulto encuentra también la respuesta. Cuando le pregunta a ese niño o niña que había ahí en ese momento justo al que regresa y le pide una respuesta o le pide que le ayude a entender, a veces la respuesta no llega en el mismo momento, pero puede llegar en las horas siguientes, en los días siguientes, etcétera. Puede llegar a través de un sueño, puede llegar a través de cientos de señales o signos si ponemos atención y vamos adquiriendo destreza a la hora de interpretarlos. Entonces, ¿por qué los niños pierden esa conexión con esa información que tenían en el vientre de su mamá, con esa información de vidas pasadas, etcétera, etcétera, o con esa percepción extrasensorial, como solemos decir, que va más allá de los 5 sentidos que siempre nos dan a estudiar en el cole? Y es porque su atención llega un momento en que a los niños se les empieza a preparar, como se suele decir entre comillas, pero se le dice así, se les empieza a preparar para pues para que en la vida, incluso es más, se dice para que seas alguien en la vida, como si ya no fueras alguien. Pero para que, pues para que te prepares para relacionarte socialmente, para relacionarte laboralmente, todo eso que ya sabéis que no hace falta repetirlo. Entonces, se les empieza a adoctrinar con materias varias en los colegios, con asignaturas que todas repiten lo mismo, para todos los niños igual. Habrá en una misma clase de niños de una misma edad, habrá niños que necesiten estudiar un tipo de información. Hay niños que necesiten estudiar otro tipo de información. Y digo otro tipo de información no porque en biología a uno se le diga que para plantar una semilla hay que plantarla en una maceta y a otro se le diga que hay que plantarla en en un cuenco de cristal, sino que de hecho todos los que conozcáis los métodos de enseñanza libre sabéis de qué va, sabéis de qué hablo. Sino que, me refiero más que nada que a los niños se les tendría que ayudar a desarrollar los dones que ya por naturaleza traen a esta vida acorde a su propósito vital. Y pues esto en la mayoría de colegios que conocemos no se hace. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando apartamos a los niños de ese camino natural que tendrían que seguir y en el que se tendrían que forjar, pero no en el sentido de que tengan que crear nada nuevo con respecto a lo que ya son, sino gozar de ese proceso de su paso por aquí, de su estancia aquí en este mundo, gozar de ese proyecto con el que vienen, de esos objetivos que ya traen cuando nacen, que ya traemos. A eso me refiero. Entonces, cuando a los niños se les aparta de ese camino que es el suyo y se les fuerza, porque al final se puede hacer más o menos enmascarado, pero al final es que se les fuerza, pues claro, ¿dónde depositan su atención? ¿Dónde depositan su capacidad sensorial y sensitiva? En lo que se les está inculcando, en lo que se les está obligando a aprender, a trabajar,
a saber, se les adoctrina en que tienen que competir, bueno, en fin, toda esa serie de cosas que les aparta de esa percepción que tenían. Porque claro, además, hoy en día se les sobrecarga de trabajos que no le corresponderían a esa edad. Aparte de todo el trabajo del colegio, luego se les, a la mayoría, por lo menos aquí, y esto, y hablando ya de, o sea, dejando a un lado que ya de pequeñitos muchos niños ya van a los jardines de infancia o guarderías o como se les conozca en cada país, ya se les aparta de los padres, ya se les aparta de los abuelos, ya pierden ese contacto, que quieras que no, pues se les está alejando de la energía de sus antepasados, de esa conexión a esa información que está ahí en ese campo. Claro, no hay espacio, es que se les... espacio, más que falta de espacio, es que es eso, Tamara, es que se les... Tanto en los colegios como en las familias, es como que se les obliga mucho, se les marca mucho el camino y los focos de atención hacia dónde han de dirigir esa percepción. Sí, entonces, claro, porque si a un niño se le permitiera dirigir su atención a lo que quisiera, tendría espacio para, bueno, pues para mucho más. Pero al final, si además llevas al niño por un camino que no le corresponde y que va en dirección contraria a donde él realmente por naturaleza tendría que ir o querría ir, pues ¿qué pasa? Que el niño ya de por sí él mismo se anula su capacidad. Porque muchas veces el mismo niño, conoceréis niños, tristemente, yo conozco muchos niños que están tristes, que no quieren ir al colegio, que se levantan y dicen me duele la barriga o me encuentro mal o de lo que sea. ¿Por qué? Porque ellos no se atreven ni a verbalizarlo, pero inconscientemente hay algo ahí que nos está diciendo, este niño sí, lo vas a llevar al colegio, lo vas a llevar hoy, lo vas a llevar mañana y lo vas a llevar pasado, pero hay algo ahí en él que aunque se esté expresando de una manera discordante o enrevesada o llamadlo como queráis, nos lo está diciendo, nos lo está indicando. Y claro, cuando el niño está a disgusto, ¿dónde está? Pues es como que su capacidad es como que se encoge, ¿sí? O sea, un niño libre jugaría, se movería, saltaría, estaría feliz porque la energía de su cuerpo daría para todo lo que el niño quiere hacer y para todo lo que el niño goza hacer. Pero si se le está impidiendo, esas capacidades se encogen, se retraen y a veces se enferman. Esto lo sabemos. Entonces, claro, la capacidad no la pierden, pero está desviada y muchas veces anulada no. ¿Qué palabra podría encontrar yo? Está como adormecida, está relegada ahí a un segundo o tercer plano como si la hubieran encerrado en una cárcel, como si la hubieran ocultado a la luz del sol y a la luz del mundo y está ahí, oculta, pero está y se puede retomar. Lo que pasa que claro, a veces luego cuesta mucho a según quién y depende de las experiencias que haya vivido, cuesta mucho recuperarla, pero está, que lo sepáis, siempre. Bueno, a ver, es que como aquí se me ha hecho muy tarde hoy, a ver, no quiero extender mucho este live. Vale, los abecedarios en desuso. Puede haber tantos abecedarios en desuso que ni me lo puedo imaginar.
Pero pensando en esto, recordé que hace años en Facebook, con una señora que, bueno, con la que después perdí el contacto y, bueno, esta señora me bloqueó en su momento, todavía no sé el por qué, de hecho pedí el favor a un amigo en común que le preguntase el porqué de esto, pero recuerdo perfectamente esa conversación porque se trataba de un post donde ella había puesto una imagen con una serie de signos, como con una especie de abecedario, pero en signos que no entendíamos. Entonces yo le comenté que ¿dónde estarían las máquinas con las que se grabaron esos signos? Que de hecho Tamara, en el módulo de esta semana con el que estamos ahora, os puse algo relacionado con este tema. Y recuerdo que aquella señora me dijo, muy buen punto porque no se me había ocurrido nunca pensar que todos esos signos que están ahí grabados se hubieran hecho con una máquina. Porque claro, lo que nos dicen siempre, ¿no? Que eso los grabaron ahí con un piquito, con un puntero y con un martillo, etcétera, etcétera. Hace muchos años, un día estaba yo pensando en los diferentes idiomas y lo viste, sí. Y entonces sentí, tengo la sensación de que los idiomas fueron creados con tecnología, con algún programa informático. Bueno, ahora está demostrado que sí, pero en aquel entonces yo me lo callé. Y bueno, sí que es cierto que luego, dependiendo de la zona y del idioma o dialecto que se esté utilizando, o el lenguaje de signos o abecedarios, llamadlo como queráis. Sí que es cierto que siempre pueden ir variando las palabras, de hecho lo hacen. De hecho, fijaros hoy en día, fijaros las mezclas a veces incluso de idiomas que hacemos, porque, bueno, tomamos una palabra yo sé que por ejemplo hay países en Latinoamérica que utilizan mucho el estoy a full. Y claro, pues estoy a full. Muy bien, me parece muy bien que estés a full, pero no se corresponde al idioma que tú estás hablando o con el idioma oficial que hay en ese país. El hecho de... hay una palabra, no sé si la palabra era parking, creo que era parking, que esa palabra no se corresponde, creo, con el español tampoco. Luego surgen palabras nuevas, de hecho, creo que aquí hacen una revisión anual o algo así, o lo venían haciendo un tiempo atrás, de las palabras nuevas que iban incluyendo en el diccionario de la Real Academia Española. Y a veces uno se encuentra con palabras que realmente llaman la atención. Se me ocurre aquí comentar, por ejemplo, las 152, creo que son, nuevas identidades de género que han creado. Supongo que las incluirán en el diccionario también, no lo sé. Bueno, a todo esto, los abecedarios en desuso. Aunque estén en desuso, en alguna parte yo os puedo asegurar, porque lo siento así, que está la traducción, está la manera la fórmula para descifrarlos, para desencriptarlos, las analogías con otros símbolos, con otras lenguas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que no lo tenemos al alcance de la mano. Pero de momento
De momento yo no sé de ninguna librería que yo pueda ir y pedir un libro que me ponga la traducción de todos los idiomas de estos antiguos, de signos que se ven por ahí grabados en rocas, que también voy a decir supuestamente. A veces nos dicen que se trata de un grabado de miles de años atrás y a lo mejor tiene 200 años, ¿eh? Ojo con eso. Pero bueno, yo todavía no he encontrado ningún sitio al que pueda ir donde poder encontrar todas esas fórmulas para desencriptar esos signos que desconozco todavía. Pero que está en alguna parte también, os lo digo, está. Si queréis en algún momento y hacéis algún aporte o me comentáis alguna experiencia que hayáis tenido, que conozcáis o algo que hayáis descifrado, etcétera, etcétera. Yo para que os hagáis una idea ni siquiera conozco el latín, o sea que a veces que veo alguna cosa que tengo la intuición de que puede revelarme alguna información que yo estoy buscando, lo que puedo hacer es coger el traductor y escribirlo a mano y que me lo traduzca. Y ya. Pero que se encuentran muchísimas claves que están ocultas. Si nos ponemos como digo yo, ay, ¿cómo es que lo digo yo cuando me pongo a hacerlo? Cuando deshago las palabras en letras, tengo yo una palabra que a veces digo, cuando desmenuzo las palabras, cuando cambiamos las letras de lugar, etcétera, etcétera, pues y conocemos, aunque sea un poquito, de 2 o 3 idiomas diferentes, entonces ahí encontramos muchísimas claves. Y seguro que en los lenguajes antiguos pues pasa un poco lo mismo bueno, los lenguajes antiguos entre comillas. Pero bueno, ¿os habéis preguntado si en algún momento hubo, al menos en este mundo que nos permiten conocer oficialmente, hubo algún lenguaje que se habló en todas partes y se habló, pero tanto escrito como pronunciado de la misma manera? Yo creo que sí. No lo puedo asegurar, pero creo que sí. No sé si alguien me escucha, cuál creéis de cuál idioma creéis que se trataría o cuál sería el nombre que le daban, etcétera, etcétera. Yo dejo ahí preguntitas porque así entre todos vamos sumando información. Bueno, a ver. La compañera que me preguntaba, ¿puede haber conexión entre un ser vivo y un ser inanimado? Claro, por supuesto que sí, la hay y no puede, tiene que haberla, siempre. Nos comentaba que en un momento dado ella había sentido una conexión muy profunda estando trabajando en el módulo del curso entre su bolígrafo, su libreta, la mesa de trabajo y ella. Y se hacía esta pregunta, ¿fue una sensación mía o realmente esto puede pasar? Claro, las dos cosas. Ella lo sintió así porque estaba pasando, realmente así. Entonces, yo de hecho esto lo siento muchísimo y para mí además yo lo gozo porque como escribir es una de las tareas que entran dentro de mi vocación esencial, yo esto lo siento. De hecho, yo necesito escribir en papel. Aunque escriba en PC o escriba, yo necesito escribir en papel porque me ayuda a sostener, a alimentar esa percepción, bueno, lo físico. Estamos aquí, de hecho, físicamente, entre otros motivos, para, a través de nuestros sentidos físicos, tener como como las experiencias sensitivas más exponenciales, más vívidas. Y bueno, pues de eso se trata. Claro que sí que puede haber conexión. Lo que creo que no podría suceder es que no la hubiera.
y de hecho al revisar toda la información, todo el contenido del módulo que estuvimos trabajando, pues lo vemos que sí, que efectivamente así sucede. A ver, recuerdo que esa fue una de mis primeras decepciones, saber que no hablábamos todos el mismo idioma en el mundo. Sí. Bueno, sí, yo de hecho me pasó algo similar, no al nivel de decepcionarme, pero era como que en mi caso incluso se nos enseñaba que la gente que hablaba un determinado idioma tenía como más categoría social. Imagínate hasta qué punto llega el adoctrinamiento en este mundo. El adoctrinamiento, porque yo ya no quiero participar en primera persona, como se suele decir, a la hora de aplicar los verbos. A ver, aquí cuando estaba apuntándome los puntos para comentar, me acordé de no recuerdo ahora, yo tengo un álbum, Tamara, tú que estás revisando mis álbumes, por ahí hay un álbum en mi muro de las piedras que crecen. Los llaman trobants, o no sé si se pronuncia exactamente así, pero creo que se escribe trobants o trobants, así Trovants, creo que lo he escrito bien. Y se ha comprobado que estas piedras crecen. Y en algún sitio he leído que había habido alguien que daba un testimonio de cómo las piedras crecían. Pero me acabo de acordar de esto. ¿Dónde lo vi? Bueno, si me recuerdo os lo comentaré. Y bueno, y lo que os comentaba de precipitar materia, de que yo había visto un vídeo hace tiempo que ya no existe, de cómo mostraban que utilizando una determinada mezcla de materia se precipitaba la materia. O sea, utilizando una determinada mezcla de compuestos se precipitaba la materia. Y bueno, el último punto que tengo aquí apuntado era cómo gestionar el miedo. Bueno, cómo gestionar el miedo. A mí cuando alguien me pregunta ¿cómo lo hago? O ¿cómo se hace esto? Bueno, haciéndolo. A veces no podemos responder a ese cómo hasta que no lo hemos hecho. ¿Sí? Porque doy fe de que a lo mejor el cómo que le sirve a alguien para gestionar ese miedo o para hacer cualquier otra cosa no significa que tenga que tratarse del mismo cómo que me sirve a mí o del que le sirve a otro ser humano. Por lo tanto, ¿cómo gestionarlo? Primero de todo, conocerlo, saber que está ahí, reconocerlo. Este sería el primer paso. Porque muchas veces a mí me ha dado he tenido ocasión de preguntar a alguien, ¿tienes miedo de algo? Simplemente a veces cuando me voy al tema de la biodescodificación y me dicen, no, es que yo no tengo miedo de nada, Mari. Bueno, vale. Ojalá estuvieras en la verdad. Cuando me dices eso, ojalá nadie tuviésemos miedo de nada. Pero tristemente va a ser que estamos en un error cuando decimos eso. Entonces, el cómo gestionarlo depende mucho de cada uno, del punto en el que esté, del origen de ese miedo, de cuándo empezó a tener contacto con ese miedo.
Hay seres humanos que empezaron a tener contacto con el miedo muy pronto. Por ejemplo, en el vientre de la mamá, porque vivían una situación una situación violenta, en una situación hostil, y ese bebé a través de la madre ya lo percibió y bueno, pues lo tenía como muy presente. Incluso conozco niños que no querían nacer porque, bueno, pues porque sabían que les esperaba una situación complicada, entonces tenían miedo hasta de nacer y enfrentar esa situación ahí, sin filtros, sin el filtro de la barriga de la mamá. Estos niños a veces pueden traer o no, pueden traer todavía las heridas de miedos de vidas pasadas, o puede que no, puede que los hayan resuelto. También tiene mucho que ver con su intensidad de percepción, con lo que hablábamos de los PAS, de la alta sensibilidad, mayor o menor. Aunque a veces también he de deciros que hay seres que no, o sea, que estadísticamente, por decirlo de alguna manera, no entrarían en el grupo PAS y siguen teniendo igualmente mucho miedo. Lo que pasa que a veces lo disfrazan de mil maneras, o el miedo se disfraza. Bueno, creo que el mismo sistema psicológico encuentra formas de disfrazarlo para poder continuar adelante y no tener que estar tan bloqueado por este miedo. Hay muchas maneras de ayudarse con el miedo. Siempre digo que a mí una de las que más me ha ayudado es la EFT o tapping, porque sobre todo para momentos de miedo intenso en los que hay que aliviar ese miedo. Luego ya si el miedo vuelve, porque lo digo siempre, o sea, se puede aliviar una ansiedad muy intensa, un miedo muy intenso en cuestión de una hora, a veces menos, a veces un poquito más, pero también es verdad que luego al volver a estar en contacto con ese factor que genera ese miedo, vuelve a activarse. Y bueno, luego tenemos que buscar una manera de ir a la raíz de ese miedo y resolverlo desde ahí. Pero momentáneamente, para aliviar un miedo de alta intensidad, sí que me ha funcionado muy bien. A otros les puede funcionar, pues qué sé yo, no sé, cualquier otra terapia. Y a veces pues hay que ayudarse de algún, no sé, bien, si es algún remedio natural mejor, tipo esencias florales, etcétera. Y a veces pues tristemente no queda más en según qué ocasiones que recurrir a un fármaco. Y si en ese momento la situación que alguien está viviendo está en un estado muy dramático, pues ¿qué queréis que os diga? Bendito sea ese fármaco que le ayuda a salir de ese estado para después ocuparse de esa situación de manera más natural y más acorde a lo que necesita su ser. Entonces, bueno, le diría esto, cómo gestionarlo depende mucho de cada quien. A veces incluso hay gente que muy, muy, muy cansada de estar soportando una situación que le genera mucho miedo, dice, lo mando todo a hacer puñetas. O sea, se suele decir de otra manera, pero no lo quiero decir aquí. ¿Sí? Es como mandar a algo a la M mayúscula. ¿Se entiende, no? Bueno, pues a veces se trata de algo tan sencillo como eso, en que se vaya a tomar viento a hacer puñetas. Que estoy cansada de esto o cansado y
Y bueno, hasta aquí he aguantado. Pero bueno, sí, generalmente hay que ocuparse de ese miedo. Y bueno, buscar ayuda, preguntar. Y lo que sí recomiendo siempre es tomar parte activa de esa sanación. Porque si buscamos ayuda, pero vamos a que alguien nos haga un masaje, un no sé qué, una terapia, una sanación, está muy bien para ayudarnos, pero siempre estaremos dependiendo de que el otro nos haga. Y vamos a conseguir alivio, sí, pero no vamos a conseguir la solución de raíz. Entonces, siempre, siempre, por favor, parte activa. No nos vamos a arrepentir, ya os lo digo. Todos vais a estar muy satisfechos cuando toméis parte activa de esa sanación. Así que bueno, os agradezco muchísimo a quienes estáis ahí. Os mando un abrazo grandote, grandote. Os deseo lo mejor. Sí, estaba mirando lo de antes. Vale, pues no sé, chicas, las que estáis ahí, ¿tenéis alguna preguntita? Estoy repasando, vale. Y si no, pues nos vemos en el próximo. Si tenéis preguntitas, de todas maneras, dejadlo ahí, escribís ahí en comentarios, que siempre ayuda y también inspira a otro que los pueda leer. Y lo hablamos en otro live o lo hablamos a lo largo de la semana, como mejor nos vaya, ¿sí? Bueno, chicas, besos, cuidaos mucho.